A ver, imaginemos por un momento una tragedia familiar con unos matices, digamos, súper oscuros. Una historia que termina con una letal y desesperada extracción de órganos. Madre mía. Sí, sí, pero es que espérate. Imagina que justo en el momento de mayor tensión médica, frente a una sentencia de muerte inminente, de repente, los profesionales de la salud rompen la cuarta pared y ¡Ostras! sueltan un chiste sobre la propia obra de ficción en la que están. Es, o sea, un choque de trenes narrativo brutal. Ya, totalmente. Es una premisa que provoca un latigazo emocional tremendo en quien la observa, desde luego. Y fíjate, ese contraste, esa fricción constante entre el melodrama más desgarrador y de repente un humor súper absurdo, es precisamente lo que hace que el material que traemos hoy sea tan fascinante de diseccionar. Exacto. Pues bienvenidos y bienvenidas a esta nueva exploración a fondo para quienes nos escuchan cada semana. A ver, normalmente cuando hay una fractura física, pues la medicina te da claridad, ¿no? Ves una radiografía, alguien señala una pantalla y te dice, mira, aquí está el origen del dolor. Claro, es algo simple, muy binario. ¿Está roto o no está roto? Eso es. Pero hoy vamos a calibrar nuestra máquina de rayos X para ver algo completamente invisible. Vamos a sumergirnos de lleno en un texto teatral contemporáneo que se titula Regalo de 15. Un texto interesantísimo, por cierto. Mucho. Aunque, a ver, como curiosidad administrativa para la audiencia, que a mí me hizo muchísima gracia, está registrado bajo la marca Shito Pasión Es buenísimo eso. en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. O sea, un nombre comercial que, sinceramente, contrasta de una forma casi cómica con el drama tan denso y el trauma generacional que esconde el guión. Total, total. Sin duda es un detalle de registro que parece casi otra broma metateatral del destino, ¿verdad? Sí, sí, parece hecho a propósito. Pero bueno, la misión en este espacio hoy no es hacer una lectura dramatizada sin más de la trama. El objetivo es usar este libreto como un mapa para comprender de verdad la anatomía de una familia rota. Eso es. Queremos exponer esas dinámicas tóxicas, cómo se forma un favoritismo extremo y, sobre todo, el peso peligrosísimo del sacrificio cuando no es reconocido. Vale, pues, vamos a buscar el punto exacto donde el hueso de esta familia se astilló por primera vez. Porque, a ver, la historia no arranca presentándonos directamente a un adolescente rebelde en su cuarto, no. Nos obliga a viajar al pasado, Claro, a la raíz. al primer acto, que es básicamente un evento traumático fundacional. O sea, es una especie de olla a presión emocional que acumula temperatura y ¡puf!, explota en los primeros 5 minutos de la obra. Y la explosión es devastadora, las cosas como son. El libreto nos sitúa con un salto temporal hacia atrás. Vemos a Roberto, que es el padre de familia, y trabaja como cirujano jefe en un hospital público. Profesión con muchísimo estrés, claro. Ya te digo. La escena empieza cuando él cruza la puerta de su casa tras encadenar, atención, 48 horas de guardia. Madre mía, 48 horas. Exacto. O sea, llega al límite absoluto de la resistencia física humana. Pero en lugar de encontrar un espacio seguro o simplemente una cama para dormir, se topa con su esposa Diana. Y Diana no está precisamente feliz de verle. Para nada. Está inmersa en un estado de furia, pero una furia gélida, súper calculada. Una furia que utiliza el calendario como arma principal, fíjate. Diana le recrimina su ausencia, tanto física como emocional, y le echa en cara que justo el día anterior, o sea, ayer, fue el 10º cumpleaños de Roberta, la hija mayor. Y ese mismo día, el de la discusión, es el 7º cumpleaños de la pequeña, de Valeria. Exactamente. Y el padre resulta que ha llegado con las manos vacías, 0 regalos para las niñas. Pero es que la herida sangra más porque Diana le echa en cara que, para sus propias hermanas, a las que apenas ve, sí tiene memoria, tiene tiempo y sobre todo tiene dinero para enviarles regalos carísimos. Es que hay un choque de realidades totalmente irreconciliable en ese diálogo. A ver, Roberto está visiblemente exhausto e intenta defenderse. Normal, lleva 2 días sin dormir. Claro, le explica la precariedad de la sanidad pública, las horas que son interminables, y le reprocha a Diana algo que es clave. Lo de las tarjetas, ¿no? Eso es. Le dice que él se está destrozando la salud, haciendo horas extras a lo bestia, solo para poder pagar las tarjetas de crédito que ella gasta de forma compulsiva. O sea, no están discutiendo sobre unos juguetes de cumpleaños, ¿eh? Ya, es algo mucho más profundo.
Se están escupiendo años y años de resentimiento. Es un diálogo en espiral donde la olla a presión, pues, no deja de pitar. Y Diana decide cruzar la línea de no retorno. Insinúa abiertamente que esa supuesta guardia de 2 días en el hospital, en realidad, tiene nombre de mujer. Madre mía. Sí, le acusa de infidelidad directamente. ¡Qué duro! Y Roberto, que está famélico, o sea, el texto dice que se muere de hambre, intenta parar la discusión pidiendo simplemente algo de comer, por favor. Y aquí es donde la crueldad de Diana se materializa del todo, ¿verdad? Totalmente. Porque le responde que vaya a pedirle comida a su, cito, señora guardia. Y le da la espalda y se marcha de la habitación, dejándole ahí. Ostras. Y entonces el cuerpo de Roberto dice basta. No soporta esa última estocada, ese nivel de estrés sumado a la falta de alimento, y sufre un colapso cardíaco masivo. Se muere ahí mismo, en el suelo del salón. Es un inicio que te deja sin respiración para quienes nos escuchan, o sea, es fuertísimo. A ver, es que vamos a analizar el impacto psicológico de todo esto. ¿Cómo moldea una tragedia tan sumamente repentina la estructura de una familia 7 años después? Es la gran pregunta. Claro, porque convivir con el hecho de que tus últimas palabras hacia tu marido fueron negarle un plato de comida antes de que se muriera de un infarto, debe generar una culpa totalmente inasumible. Es que es eso, la culpa es inasumible. Y por eso la psique humana desarrolla mecanismos de supervivencia súper complejos. Lo fascinante aquí es observar cómo Diana, que es incapaz de procesar esa responsabilidad en los últimos minutos de vida de Roberto, lo que hace es encapsular esa culpa. La proyecta. La proyecta la niña pequeña. Exacto. El evento establece unos roles psicológicos súper rígidos que, digamos, petrifican a la familia entera. Se genera la típica dinámica del niño dorado y el chivo expiatorio. A ver, pensemos que Valeria cumplía años exactamente el mismo día de la muerte. Qué carga tan brutal para un cumpleaños. Total. Así que Diana decide expiar su inmensa culpa transformándose en un escudo protector impenetrable alrededor de la pequeña Valeria. Su razonamiento subconsciente viene a ser algo así como, vale, le fallé a mi marido de la peor manera, pero a la niña, que cumplía años en ese día maldito, nunca, jamás le va a faltar de nada. Claro, lo que inevitablemente nos lleva a preguntarnos por el daño colateral de esta decisión. ¿Qué pasa con Roberta? Uf, la hermana mayor. La hermana mayor, sí. Que recordemos, su cumpleaños fue ignorado el día antes de la tragedia. Pues Roberta simplemente desaparece del radar emocional de su madre. Queda totalmente relegada porque no encaja en esa narrativa de salvación que Diana se ha montado en la cabeza para poder dormir por las noches. Exactamente. La madre invierte toda su energía vital en compensar a la pequeña y la mayor, bueno, se convierte en un mueble más de la casa. Sí, la dinámica se polariza de forma extrema y a ver, cuando crías a alguien bajo una sobreprotección que nace únicamente del trauma y de la culpa y donde la palabra no, literalmente, se extirpa del vocabulario familiar, pues estás cultivando un problema gigantesco a largo plazo. Y vaya si lo cultivan, madre mía. Las consecuencias de todo esto las vemos con toda su crudeza 7 años después. Cuando Valeria ya es adolescente. Claro, Valeria tiene ahora 14 años, está a punto de cumplir los 15 y ha mutado literal en una pequeña tirana. A ver, al leer la lista de sus exigencias del día a día, es que parece sacada del manual de la típica villana de telenovela. Totalmente. Reclama que le cambien el móvil argumentando que ya pasó de moda, y la madre se lo compró hace 3 meses. ¡Qué barbaridad! Exige un viaje a Disneyland, sesiones de spa, peluquería carísima. Y Diana, que sigue presa de esa culpa calcificada, le concede absolutamente cada capricho sin parpadear. Bueno, menos una cosa, ¿no? Exacto. Lo único que le veta, irónicamente, es hacer una fiesta de quinceañeras. Y la excusa que usa es que a su padre muerto no le gustaban las fiestas. A ver, es que es una lectura inicial muy lógica, tildar a Valeria de villana de telenovela. Pero creo que corremos el riesgo de quedarnos en la superficie de la radiografía si hacemos solo eso. Ya, entiendo por dónde vas. Valeria no es el origen del mal en esa casa. Ella es simplemente el receptáculo de una culpa ajena. Todo su comportamiento despótico es un síntoma. Se comporta de esa manera porque es el único lenguaje transaccional que se le ha enseñado desde los 7 años. ¿Es que ha crecido así? Claro, ha aprendido que su poder absoluto y su capacidad de exigencia constante son los únicos mecanismos que mantienen a su madre a flote emocionalmente.
Ostras, es un enfoque súper interesante. Aunque, a ver, cuesta muchísimo mantener la empatía hacia ella cuando observamos cómo ejerce ese poder. Y no hablo solo sobre la cuenta bancaria de la madre, sino sobre la dignidad del resto de la gente de la casa. Sí, eso es indefendible. Trata a Gabe, la empleada del hogar, de forma totalmente denigrante. La llama tortuga, inútil. La presiona muchísimo para que le sirva rápido. Y el desprecio que le tiene a su propia hermana mayor, a Roberta, es constante. Como Roberta no encaja en ese molde convencional de feminidad pija que Valeria admira, pues se dedica a acosarla llamándola Roberto con V o directamente le dice hermanito. Madre mía, es acoso intrafamiliar puro y duro, y encima permitido por la figura de autoridad que es la madre. Pero a ver, este nivel de crueldad tiene un propósito dramatúrgico muy claro en la obra. El autor no está intentando hacer un retrato sutil y lleno de matices psicológicos grises sobre la adolescencia. ¿Qué va? Entonces, ¿crees que es intencionado? Totalmente. Utiliza herramientas y tropos del melodrama exagerado a propósito, porque estamos ante una fábula moral. Valeria es la representación hiperbólica del egoísmo en estado puro. Está construida como el reverso oscuro y tenebroso de Roberta, que en esta fábula simboliza el estoicismo y la virtud absoluta. Ya, claro. Fíjate, hay una escena que ilustra perfectamente esa hipérbole que comentas. Valeria se queja amargamente de tener que estudiar matemáticas y su argumento es que, en el futuro, ella no va a necesitar el trinomio del cuadrado perfecto para conducir un Mercedes-Benz. ¡Qué fuerte! Sí, ni le hará falta aplicar teoremas para, ojo, ordenar a la servidumbre. Es terrible. Es que es un diálogo de una villanía tan descarada, tan exagerada, que resulta casi paródico. Y sabemos que el autor es plenamente consciente de esto, gracias a cómo arranca exactamente esta parte de la obra. Ah, te refieres a la entrada de Gaby, ¿verdad? Sí, a Gaby. Gaby rompe la cuarta pared desde el minuto cero. Se dirige directamente a la audiencia, o sea, al público del teatro, y se presenta textualmente como la sirvienta clásica de todas las obras de teatro. Es que es una declaración de intenciones maravillosa. Nos está diciendo claramente, a ver, pongan atención al engranaje del mensaje moral y no juzguen todo esto bajo el prisma del realismo documental. Claro, no busques realismo aquí. Ese aviso metateatral es fundamental para la audiencia. Si la obra fuera totalmente realista, nos enredaríamos justificando pequeños comportamientos del día a día. Pero al aislar la toxicidad de Valeria y exagerarla tantísimo, el texto nos permite diseccionar cómo funciona el mecanismo de la manipulación. Una manipulación que, pronto deja de ser meras quejas adolescentes. O sea, pasa a ser un peligro real dentro de la casa. Sí, escala muchísimo. Y detona, irónicamente, por culpa de las temidas matemáticas que odia Valeria. Aquí volvemos a ver cómo aparecen falsas sombras en nuestra máquina de rayos X emocional que decíamos al principio. Total. Valeria tiene una conversación por teléfono con su amiga Luna. Ambas se confiesan que no han hecho los deberes, y la solución que le da Luna es súper simple. Le dice, obliga a tu hermana mayor a que te los haga, que para eso es la cerebrito de la casa. Y Valeria, pues claro, asume que su estatus de niña dorada le da jurisdicción total sobre la vida de Roberta. Y ahí es donde inicia una secuencia de acoso psicológico de un nivel altísimo. Valeria irrumpe de golpe en la habitación de su hermana. Le apaga la música que Roberta estaba escuchando tranquila y le exige que le resuelva las tareas del instituto. Así por las buenas. Claro. Y cuando se encuentra con una negativa totalmente firme por parte de Roberta, la amenaza con romperle el mando del altavoz. Pero Roberta, mostrando una madurez totalmente impropia de su edad, no cede al chantaje. Y entonces Valeria decide cruzar la línea física. Sí. Coge y destroza el mando a distancia. Roberta, en un arrebato de frustración supernatural, pues levanta los brazos quejándose. Y justo en ese instante milimétrico, Valeria se tira al suelo y empieza a fingir que su hermana mayor le acaba de dar una paliza brutal. Ostras. Empieza a gritar, a llorar. Es un espectáculo completamente orquestado. Y lo peor, funciona. Funciona porque entra Diana. Y la escena que sigue es el triunfo absoluto de la mentira y de la manipulación. A pesar de que Roberta explica la lógica aplastante de lo que acaba de ocurrir, la madre la sentencia con una frase totalmente ciega. Dice, «Cállate, Roberta. La niña no es loca para llorar por gusto», y coge y la castiga. Madre mía. A mí, todo esto me recuerda a un acto de prestidigitación. ¿En qué sentido? Pues como cuando un ilusionista crea un fuego artificial enorme, súper llamativo, simplemente para desviar la atención del verdadero truco que está haciendo con la otra mano.
Ya, ya, ya. Aquí el fuego artificial es el falso ataque para ocultar el hecho de que no ha hecho los deberes y, sobre todo, que necesita aplastar la autonomía de su hermana para seguir sintiéndose poderosa. Es una analogía buenísima. Si volvemos a la analogía médica de nuestra radiografía, las lágrimas falsas de Valeria son un falso positivo de manual. Y lo que nos revela esto es la peligrosa profundidad de la ceguera de la madre. En la psicología del favoritismo, el sesgo de confirmación es aterrador. Te crees lo que quieres creer. Exacto. La madre necesita validar desesperadamente ese dolor ficticio de Valeria para mantener su propio castillo de naipes en pie. Si Diana admite en ese momento que Valeria es una manipuladora maquiavélica, tendría que admitir también su propio fracaso monumental como madre. Claro, se le cae todo el chiringuito emocional. Así que se convierte en cómplice activa de la tiranía de su hija solo para proteger su propia negación. Totalmente. Pero, a ver, lo que corona la escena, o sea, lo que demuestra la total y absoluta falta de escrúpulos de esta adolescente, es lo que ocurre solo unos minutitos después del falso ataque. Es de traca eso. Es que la chica, que supuestamente está traumatizada, dolorida por la paliza que le acaba de dar su hermana, se levanta, se sacude el polvo y se marcha tan alegremente a la plaza del pueblo con su amiga Luna. Como si nada. Como si nada. ¿Y por qué? Porque van a actuar y me remito literalmente al libreto, BTS del pueblo. ¡Qué bueno! Una banda de versiones de K-pop compuesta por unos chicos que resultan llamarse Gabriel, Eric, Juan, George y Mario. Es que es un alivio cómico que te descoloca profundamente como espectador. O sea, la transición de una denuncia falsa de agresión intrafamiliar gravísima a la histeria de unas quinceañeras por ver a una banda tributo local en la plaza del pueblo. Es tan abrupta que roza el surrealismo. Sí, totalmente. Pero de nuevo, esto prepara el terreno narrativo. Relaja un poquito la tensión de quien está viendo la obra justo antes de introducirnos en el clímax trágico absoluto, el momento donde las metáforas finalmente colapsan y se vuelven dolencias físicas reales. Y ese colapso sucede el mismísimo día de los 15 años de Valeria. La madre, en una demostración más de su incapacidad total para mantener un límite en esa casa, pues rompe su propia regla sobre las fiestas y le organiza una celebración sorpresa por todo lo alto. Todo mal. Todo mal. El escenario está listo. Globos, la familia reunida, la amiga de la plaza entregando una fotografía emotiva de la infancia. Valeria llega, entra a la casa, y la oña a presión emocional de la que hablábamos finalmente destroza la válvula física. En pleno abrazo de reconciliación con todos, Valeria se lleva la mano al pecho y se desploma. ¡Ostras! El corazón, o sea, el motor real de toda esa tiranía consentida, le ha fallado. La trasladan de urgencia a una clínica, y el tono de la obra abandona ya de golpe la ligereza del K-pop para sumergirnos en un drama médico contrarreloj súper asfixiante. Es un cambio de ritmo brutal. Sí. Sí. La doctora emite el diagnóstico en urgencias, la paciente sufre de una valvulopatía muy severa, las válvulas del corazón no se abren, el flujo de sangre se ha detenido. Básicamente necesita un trasplante cardíaco de manera inminente, o en cuestión de horas morirá. Imagínate el cuadro. La madre se derrumba por completo, la desesperación en esa sala de espera es palpable. Diana, que está entre el llanto y la falta de comprensión de la jerga médica que le están soltando, le hace a la doctora una pregunta nacida de la ignorancia absoluta y el terror puro. Le dice, pero doctora, ¿no se necesita estar muerto para donar un corazón? Claro. Y aquí ocurre, en medio de este diagnóstico fatal, con una vida pendiendo de un hilo, la médica la mira fijamente a los ojos y le dice, señora, entreno en onda, esto es una obra de teatro. Es que es alucinante esa frase ahí. Es decir, usa esa expresión tan peculiar de sintonizar con el momento para romper de un plumazo la cuarta pared en el instante más dramático posible. Como analistas de este texto, tenemos que detenernos aquí un segundo. O sea, ¿por qué insertar este chiste absurdo que destroza toda la inmersión de la audiencia justo cuando la protagonista se está muriendo en la camilla de al lado? Es una gran pregunta. Pero lejos de ser un error de cálculo del guionista, es una decisión estructural muy, muy inteligente. Se basa en el llamado efecto de distanciamiento, que es algo que popularizó Bertolt Brecht en el teatro. Vale, cuéntanos sobre eso. Pues el autor es plenamente consciente de que el público está condicionado culturalmente para dejarse alastrar pasivamente por el llanto, por la tragedia, especialmente en narrativas de corte melodramático como esta. Ya, nos gusta llorar con estas cosas.
Exacto. Pero al obligar a la doctora a romper el código de la ficción, fuerza a la audiencia a dar un paso atrás, mentalmente. El texto te está exigiendo algo, te dice, no llores por simple inercia o por pena, toma distancia racional y piensa en lo que este fallo cardíaco representa en el contexto de todos los abusos que hemos estado viendo durante la última hora. Qué interesante. Es como una bofetada de lucidez, ¿no? Sí, una bofetada justo antes de asestarte el verdadero golpe final de la historia. Y vaya si es devastador el golpe definitivo. Comienza la búsqueda frenética de un donante para Valeria. Le hacen pruebas de compatibilidad a la madre, a la amiga Luna, y ambas, por supuesto, resultan incompatibles. Ninguna les sirve. Todo parece completamente perdido frente a la fatalidad. Y justo en ese momento de oscuridad absoluta en el hospital, adivina quién entra por la puerta. Entra Roberta. ¿La hermana invisible? La hermana mayor olvidada, la hija a la que nadie felicitó en su cumpleaños aquel día trágico, la misma a la que castigaron injustamente por la mentira de los deberes, que recordemos, justo el día anterior a este colapso, acababa de cumplir 18 años. Ya es mayor de edad, legalmente. Exacto. Es dueña de sus decisiones. Se hace las pruebas, resulta compatible con su hermana y en un acto insólito decide donar su propio corazón a Valeria, muriendo evidentemente en la camilla del quirófano para salvarla. Es sobrecogedor. A ver, al ser una alegoría moral sobre dinámicas familiares, los pecados que se han cometido en esa casa requieren un sacrificio monumental para alcanzar algún tipo de redención. Y la tragedia aquí radica en que el peso enorme de ese sacrificio recae otra vez sobre el eslabón más maltratado y menos protegido de la cadena familiar. Ya siempre pringa la misma. Totalmente. Es la culminación de su rol en la sombra. Ella siempre ha sido el ancla silenciosa de la familia y ahora lo es de forma literal. A mí es que esto me parecía una versión extrema, casi macabra, del famoso cuento de El árbol generoso. Ah, sí, el del manzano. Sí, ese donde el árbol le va dando sus frutos, luego le da sus ramas, luego el tronco, hasta que se queda reducido a un tocón marchito. Pues esto es igual, pero llevado al extremo quirúrgico. Cuesta muchísimo procesar para el espectador un nivel de abnegación y de amor fraternal tan incondicional cuando hemos visto una crueldad constante durante 7 años hacia ella. Es muy difícil de asimilar, claro. Cuando Diana regresa a la sala de urgencias preguntando si han encontrado un donante, y la doctora le informa fríamente que la cirugía ya ha terminado y que su hija mayor acaba de dar su vida, la ceguera de esa madre se cura de un plumazo. Pero el precio es darse cuenta de que ha perdido a su primogénita para siempre, sin poder siquiera decirle adiós o pedirle perdón. Es un castigo brutal para la madre. Pero es que la obra utiliza esta hipérbole médica extrema para materializar en el escenario un concepto sociológico muy real y muy doloroso, que ocurre en miles de familias disfuncionales de la vida real, que es el trabajo emocional invisible. Explícanos eso, por favor. Pues mira, en hogares donde impera el favoritismo o hay una figura conflictiva que acapara toda la energía y atención, los hermanos mayores suelen asumir, sin que absolutamente nadie se lo pida, el rol de pacificadores. Son como el muro de contención. Son los que absorben los impactos, los que siempre ceden, los que se tragan su propia frustración para no añadir más problemas a unos padres que ya están desbordados. Ya, los niños buenos que no dan guerra. Eso es. El corazón físico que Roberta entrega en la camilla es la metáfora definitiva de su energía vital, de su juventud, sacrificada en el altar de una familia que jamás supo valorarla en vida. Es una advertencia furiosa a quienes nos escuchan, especialmente si son padres, sobre el daño irreparable que causa la negligencia emocional en casa. ¡Ostras! ¡Qué manera tan potente de verlo! Y fíjate, la escena final se encarga de cristalizar este mensaje de una manera súper explícita, para que no queden dudas. Vemos a Valeria ya recuperada tras el trasplante, y tiene entre sus manos una carta que Roberta le dejó escrita justo antes de entrar al quirófano a morir. Uf, la lectura de la carta. Es que la lectura es un puñal. Roberta hace alusión a una conversación reciente que habían tenido, donde Valeria, con su actitud de sobrada habitual, le había preguntado qué le pensaba regalar por su 15º cumpleaños. Y Roberta, que estaba harta de la actitud de su hermana, había bromeado respondiendo que le iba a regalar un puñete. Un puñetazo, vaya. Sí, un golpe, dejando clarísimo el nivel de hostilidad verbal que manejaban las dos en el día a día. Y es que esa tensión previa que tenían hace que el giro de la carta, en ese momento final, sea todavía más doloroso. Exacto, porque la carta concluye diciendo una frase lapidaria. Le dice, pues ahora te regalo mi vida para que la disfrutes y para que tengas el tiempo necesario de poder actuar correctamente. ¡Ostras!
Es un mandato vital enorme. Enorme. En ese instante, el espíritu de Roberta aparece en el escenario de forma fantasmal para darle un último abrazo invisible a la hermana que ahora, físicamente, lleva su corazón latiendo en el pecho. Se me ponen los pelos de punta, te lo juro. Es muy emotivo. Y es Gaby, la empleada, retomando de nuevo su rol de puente directo con el público, quien despide la obra entregando la moraleja mirándonos a los ojos. Nos dice que los hermanos mayores, sin importar lo fuertes, lo independientes o lo adultos que nos parezcan desde fuera, también necesitan atención y amor urgente por parte de sus padres. Claro, el arco narrativo completo es un estudio descarnado sobre la entropía emocional. Empezamos viendo cómo el resentimiento no hablado provoca la muerte por estrés del padre. Luego cómo la incapacidad de gestionar la culpa transforma a una viuda en una facilitadora del abuso infantil. Cómo esa ausencia de límites corrompe por completo la empatía natural de un adolescente. Y finalmente, cómo un amor incondicional empujado al extremo del sacrificio literal parece ser la única fuerza capaz de frenar esa inercia de destrucción en la familia. Es una radiografía implacable de principio a fin. Literal. Muestra todas y cada una de las fracturas internas antes de que el cuerpo entero se venga abajo. Pero, fíjate, habiendo analizado toda esta estructura que nos has explicado, hay una espina que se me queda clavada al cerrar el guión. A ver, cuéntame. Valeria sobrevive, ¿vale? Llora desconsolada al leer la carta y promete solemnemente cambiar su actitud frente a la vida y ser buena. Pero, a nivel psicológico, analizando el comportamiento humano real fuera del escenario, ¿tú te fías de esa redención? Ay, amigo. Esa es precisamente la pregunta que hace que esta obra te resuene en la cabeza, días después de haberla visto. Tendemos muchísimo a romantizar las segundas oportunidades en nuestra cultura. Asumimos que un choque traumático superbestia o un trasplante físico es capaz de formatear el disco duro emocional de una persona de la noche a la mañana. A eso voy exactamente. A ver, hemos desgranado cómo durante 7 años continuados en esa casa, el chantaje, la humillación sistemática y la rabieta constante fueron recompensadas una y otra vez por su madre. Han esculpido unas vías neuronales en el cerebro de Valeria que están basadas en la tiranía pura. Y sí, la culpa inicial por la muerte de su hermana será un motivador fortísimo los primeros meses para portarse bien, claro. Pero, ¿y después? Cuando pasen 2 años, ¿qué? Es que ahí le has dado. La psicología clínica nos advierte de forma súper clara que los patrones de personalidad arraigados no se extirpan con bisturí en un quirófano. Ya te digo. Si Valeria no aprende nuevas herramientas emocionales, yendo a terapia de verdad, el riesgo de que la inercia de sus 14 años de tiranía vuelva a aflorar es altísimo. Pues esa es la fractura más aterradora que revelan estos rayos X de hoy. Que quizás cuando la memoria de esa carta empiece a desvanecerse con los años y la rutina, y de repente alguien le diga que no a algo que ella desea intensamente, pues el viejo instinto de manipulación vuelva a tomar el control. Porque al final un corazón nuevo te da tiempo en este mundo, pero no te enseña cómo vivir. Y creo que esa es la verdadera reflexión que debemos llevarnos hoy al apagar la máquina, para quienes nos escuchan. Ha sido un placer como siempre. Hasta la próxima exploración a fondo.